vínculos con mi papá, siempre me gustó muchísimo el deporte y nunca fui buena practicándolo, pero sí me gustaba seguirlo, aprender, entender sobre deporte. Y por eso es que ya de niña me interesaba formarme en periodismo deportivo. Lo que quería ya en la secundaria era estudiar periodismo deportivo. Yo terminé la secundaria en el año 2003, veníamos de una crisis muy profunda, papá profe de educación física, mi mamá ama de casa, era imposible bancar una carrera de periodismo deportivo en otra ciudad. Yo quería ir a Buenos Aires, esos institutos que hay. Imposible, hay que estudiar en Paraná, hay que quedarse acá, y ahí conocí la carrera de comunicación social. Y me encantó el plan de estudios, vi que era una posibilidad de abrir un poco más el abanico, me metí en la facu y antes incluso de eso participé de una propuesta que tenía Diario 1 de Entre Ríos, ser cronista de tu viaje de estudio, o sea no había terminado todavía, fui en octubre a Bariloche, así que era ahí ya sobre fin de año. Hice una crónica, me preguntaron si quería ser pasante y ahí me inicié. Y entonces mi carrera en la universidad ya lo hice enfocada pensando en dedicarme al periodismo. Manija, en realidad todos piensan que es porque jugaba de enganche cuando era chico, pero en realidad era porque era como la manija del grupo cuando era chiquito, entre los primos y mis amigos más chicos, me puso mi papá porque era como que era la manija del grupo por lo rebelde y porque siempre estaba haciendo algún tipo de inconvenientes en el seno familiar. Y después, bueno, me quedó, y de hecho yo en Gualeguay todos me dicen así, salvo mi familia que no le gustan los apodos, me dicen por el nombre. Mi papá sí me dice Manija, pero acá, bueno, me dicen Sebastián. Pero es como que me costó muchísimo que me digan Sebastián. Hasta los maestros en la escuela y los profesores me decían muchas veces, o por el apellido o por el apodo. Cuando yo ingresé a Diario 1, Seba ya estaba trabajando, no sé hace cuántos años estaba. Y 2001, 2002, más o menos. Llevaba 3 años más o menos. Sí, 1 o 2 años, sí, sí. Cuando yo ingresé a Diario 1, él ya estaba hace 3 años trabajando, ya era uno de los periodistas del diario y yo era la pasante que estaba empezando a dar mis primeros pasos, a tratar de aprender. Y él fue uno de los que me enseñó muchísimo, porque es muy generoso y es de las personas que siempre están ahí apuntalando, ayudando. Debe pasar eso con todos sus compañeros y compañeras. Me tocó a mí vivirlo, ¿no? En Diario 1 compartimos, bueno, varios años, sí, hasta después de casarnos. Y yo comencé en Canal 11 en el año 2008, y yo estaba en el móvil de exteriores y él estaba como periodista deportivo en estudio. Así que de 2008 a 2011 también compartimos ahí en Canal 11. Sí, porque en realidad queríamos invitar, imagínate que conocemos muchas personas por distintos ambientes. Te debe pasar a vos, por el periodismo, por el deporte, por la amistad, por la escuela. Y entonces, bueno, queríamos hacer algo, festejar con todos, o tratar de que estén todos. Así que bueno, fue una fiesta grande y tomamos la decisión entre los dos de evitar un poco la cuestión de protocolo o solemne de los casamientos. Creo que no nos arrepentimos, ¿no? No tenemos un video. De cortar la fiesta, dijimos que sea como un boliche y que disfruten, nada de vamos a cortar la fiesta para hacer foto acá, toma de imágenes. Que siga. A lo sumo paramos para comer la mesa dulce, entonces fue muy divertido por eso, creo. Y es bastante complicado, de hecho a veces nos vemos solamente a la noche, no nos cruzamos hasta la noche, o sea que durante el día, más allá de que hoy uno tiene la posibilidad de relacionarse permanentemente a través del mensaje, de manera presencial nos vemos a la noche, y a veces un ratito al mediodía y a la noche. Yo arranco muy temprano en la mañana con la radio, estoy en Radio La Red, también en Diario 1 y en unoentreríos.com.ar, entonces me lleva toda la mañana y parte del mediodía eso. Evanje hace otras cosas en el medio fuera de lo que es el canal, que también tiene que ver con la profesión, entonces también andamos a full. Y bueno, ya a la tardecita voy al canal y me queda ahí un hueco en la siesta para hacer algunas que otras actividades, como gimnasio cuando se puede, o bueno, un poco de ocio también. Así que un día es así, de 7 a 2 y media de la tarde y de 6 y media de la tarde
hasta las 10 y pico de la noche, que es cuando termina el noticiero de Canal 11. Y yo creo que muchos periodistas lo dirán, ¿no? Lo que tiene nuestra profesión es que son las 24 horas. No hay un momento en el que vos decís, bueno, dejo de ser periodista o cerré la oficina y me fui, quedó el trabajo ahí, sino que es todo el día. Y sí, inevitablemente cuando nos encontramos a la noche, llega el momento de cenar, a ver, primero lo que hay que resolver es quién cocina, generalmente es él, pero a veces llegó más temprano y me toca, pero después sí, en la mesa es como un resumen, el resumen informativo de la visión de cada uno. Y respecto de hacia dónde van los noticieros, y creo que es algo que se está buscando siempre, ¿no? Que es el dinamismo, la interacción, tratar de adaptar los contenidos de noticiero a lo que hoy está haciendo el consumo de la información por parte de la gente, ¿no? Creo que el gran desafío es que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a esas formas de consumo y no al revés. Antes era las pautas las establecía la tele. Hoy me parece que tiene que haber otro tipo de ida y vuelta, ¿no? Y es difícil, vos sabés que siempre nos preguntamos con Guayi eso porque nunca guionamos lo que vamos a preguntar. Y tenemos el guión del programa y la entrevista se va para cualquier lado y muchas veces termina siendo muy buena la entrevista porque, no sé, uno tiene como esa química de entender que si el otro está preguntando bien, que siga el otro. Entonces, y se da de manera natural. De hecho, no nos peleamos nunca, porque es normal discutir, debatir, che, estábamos re bien por esto, ¿por qué no seguimos por acá? O me parece que no era necesario profundizar sobre esto porque venía bien así. Una sola vez por un partido de fútbol, creo que fue, que nos acordamos siempre, que un berrinche, pero imagínate, en 19 años tener esa discusión. Yo supongo que se dio de manera natural y que cada uno cede y entiende cuál es el momento del otro. Eso hace que salgan buenas entrevistas porque a veces, vos lo sabés, el estado de ánimo de un día no es el mismo que el otro y uno puede estar más inspirado un día que el otro, uno puede conocer más al otro personaje o entender por dónde viene el otro personaje que el otro y ese complemento me parece que hace que salga así tan espontáneo y natural. Siempre vuelvo al deporte, ¿no? Con las distintas acciones que en este caso decidí encarar con fines sociales, ¿no? El fútbol en ese caso, pero pueden ser un montón de otros deportes, ¿no? El proyecto surgió por entrevistas, ¿no? La posibilidad que te da el trabajo que tenemos es conocer a muchísima gente y no solo conocerla, sino interiorizarte en sus historias de vida, en sus objetivos, en sus sueños, y ahí es donde surgió ese intercambio y la necesidad de hacer un poco más, no quedar en la entrevista. El proyecto de una canchita para mi barrio, dentro de la ONG Suma de Voluntades, busca unir varias puntas, que es la capacitación laboral, que sean los propios vecinos los que construyen el espacio, en este caso una canchita de fútbol, que el sentido de pertenencia, de apropiación de ese espacio y luego la posibilidad de formar deportistas en ese lugar. ¿Cuánto se cambia de la realidad? Yo creo que muchísimo, muchísimo, porque desde el momento en el que pueden integrar un equipo de fútbol, que antes no podían porque no podían pagar una cuota de un club, y pueden ir a un torneo y estar de igual a igual con equipos de toda la ciudad, incluso, ¿por qué no de la provincia?, ya cambia muchísimo la realidad. Bueno, a mí me tocó venir hace ya más de 20 años y ha cambiado muchísimo la ciudad de Paraná. De hecho, había cosas que a mí me extrañaban muchísimo de Paraná, como por ejemplo el río, ¿no? Por ponerte, hace poco le preguntaba a una persona que está viviendo, que es de Jujuy, vivió en Córdoba, donde estudió y se recibió, y hoy está trabajando en Paraná, ¿qué lugar de Paraná le gustaba? Y me dice el río. Y si vos le preguntás a la gente, te dice la costanera o el parque. No lo menciona, lo tiene, pero es como que pasa el río. Y esa es una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en su momento, que hoy está cambiando completamente. Es un río hermoso, de los ríos más lindos del continente, y hoy la ciudad lo está aprovechando, está viviendo eso, que es realmente maravilloso porque debe ser una de las ciudades más lindas del país, sin lugar a dudas. Y yo veo que va a crecer mucho en varios aspectos, culturalmente, en el sentido de pertenencia,
Y me parece que el gran desafío es terminar de descentralizar la ciudad de Paraná. Que no sea solamente determinados puntos de encuentro, sino abrirse, ¿no? Y que la gente de un determinado lugar vaya a otro. Sobre todo en los barrios de la ciudad de Paraná, que tiene un montón de lugares hermosos, que de a poco seguramente se van incorporando a la agenda. Yo creo que eso es un trabajo del Estado también, y bueno, acompañado por ese cambio cultural que necesitan hacer las sociedades como para tener una apertura. Por eso la veo como una ciudad interesante, pujante, que en 5 años va a crecer muchísimo. No soy de ponerme metas a largo plazo. Sí, me gustan los desafíos. Necesito como que surjan cosas nuevas y aceptarlas. Me cuesta mucho el no. Entonces cuando aparece una nueva propuesta, una nueva oportunidad, primero me sale decir que sí, ¿no? Siempre y cuando sea algo que me guste, que disfrute y que pueda incorporar a mi rutina. Pero por eso, si tengo que decir cómo me veo de aquí a un plazo de 2 años, es aceptando nuevos desafíos. Bueno, la familia, lógicamente, porque es el apoyo de cada uno. Los amigos, yo soy muy de los amigos y del entorno social. Algunos amigos, otros compañeros también, que a su manera siempre te dan herramientas, contención, apoyo o motivación para salir adelante en cualquier situación de la vida. Y ese incentivo permanente creo que para mí es una herramienta o es un motor que me impulsa. Y después yo creo que tuve muchísima suerte de empezar esta profesión trabajando con muy buenos profesionales, con la cabeza muy abierta. Y son muchas personas las que te puedo nombrar. De los amigos, pero te puedo nombrar al Toto Damonte, te puedo nombrar a Edgardo Sánchez, te puedo nombrar a Antonio Tardelli, a Raúl Galanti, varias personas, bueno, a Martín cuando trabajé en básquet, Martín Macor, y así te puedo nombrar un montón de gente que tenían una apertura para ver las cosas más allá y dejarte esa libertad de ser quién sos. Bueno, sí, coincido con todo, la familia obviamente. Yo siempre me acuerdo que mi mamá me decía, yo quiero que vos estudies y nosotros vamos a hacer lo posible para que no tengas que trabajar. Y hice todo lo contrario, ¿no? Porque empecé a trabajar antes de empezar la facultad, pero fue de lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces a ellos, bueno, la familia y después a quienes estaban en ese momento en Diario 1, yo era muy chiquita. Tuvimos personas o jefes muy parecidos. Sí. O compañeros. Tenía 17 años en ese momento y me impulsaron un montón a que siga para adelante. En los 2 canales, yo trabajé en Canal 11, en Canal 9 actualmente. Siempre estuve rodeada de personas que me dieron el empuje, siempre. Los compañeros, los que están ahí trabajando codo a codo todos los días y bueno, especialmente a él. Sí, fuiste el maestro. Sí, fue. Trabajes muy profesionales. No. Hoy mirando hacia atrás uno podemos, ¿no?, ver todo lo que se avanzó y cuánto cambió. Yo tuve la fortuna de que cuando comencé a trabajar en periodismo deportivo en Diario 1, la subjefa, ¿no?, era Dina Puntín. Entonces ella ya se ocupó de abrir un poco el camino. Pero sí, hubo que derribar muchos estereotipos, bancarse algunos diálogos que por ahí tenían, que no eran los que más cómodos te podían hacer sentir, o también los prejuicios que existían respecto de si tal deportista te daba la entrevista a vos y no a otro. Situaciones que afortunadamente hoy creo que simplemente quedaron en el pasado y lo celebro muchísimo.